Bueno, Bueno, vamos al caso 2. ¿no? Vamos al caso 2. Bueno, acá lo tenemos a Pedro Ruiz, que es contratado como distribuidor por la empresa de gaseosas Cluncola, y debe presentarse todos los días a las 5 de la mañana con su camión en la dirección que la empresa le indica. Además, debe cargar la mercadería y repartirla conforme a la hoja de ruta que se le entrega diariamente. La empresa le reconoce un porcentaje de la distribución y le permite contratar auxiliares. Al momento de la contratación debió presentar su quit y su inscripción en autónomos. El contrato se cumple normalmente hasta su vencimiento, oportunidad en que la empresa decide no renovarlo. Pedro Ruiz y su ayudante lo consultan. Primero tenemos que determinar qué relación unen las partes y por qué. Acá, ¿qué piensan? Y junto a eso, ¿qué le aconsejamos a Pedro Ruiz y qué le aconsejamos a su ayudante también, ¿no? Junto a la primera pregunta. A ver, ¿algún valiente que quiera opinar? Una relación laboral, profesor, me parece, pero Bueno, a ver por qué. más que nada me guié por el principio de la primacía de la realidad. ¿En base a qué? ¿Por ¿Por qué mencionamos este principio? A ver. Porque en realidad él está prestando tareas bajo, bueno, acá sí lo puedo notar, una facultad, digamos, que ejerce el empleador de control sobre o sea, cómo dirige la tarea, y porque lo está haciendo pasar por autónomo. O sea, eso es lo que puedo visualizar. Y además creo que le puso un vencimiento, cuando en realidad los contratos modales son una excepción al principio de indeterminación del contrato de trabajo. Claro, pero esto no nos olvidemos. A ver, esto si resolvemos que acá hay una relación laboral. Porque cualquier contrato de tipo comercial tiene fecha de vencimiento también. Tiene un contrato de distribución, que puede ser un contrato comercial, que puede ser celebrado por esta persona con la empresa de gaseosas, ¿no? Es un contrato de distribución con fecha de vencimiento o de 2 años de vigencia, supongamos, ¿no? Se cumple hasta el vencimiento. Oportunidad en que la empresa decide no renovarlo. Bueno, y acá es cuando viene la consulta. Y acá la compañera dice que acá hay un contrato de trabajo en realidad, o hubo un contrato de trabajo, que le aconsejaría a él o que le aconsejaría a su ayudante. Pero hay un dato que surge de este caso, que es la inscripción como autónomo de este hombre, ¿no? Pedro Ruiz. Esto es relevante. ¿Podría hablar? ¿Es relevante o no es relevante? Bien, a mí me parece que es relevante aclararlo, que la inscripción en autónomo no importa a lo que es el caso, porque primero habría que determinar si hay una relación de dependencia, y para eso tenemos que ver si hay una dependencia jurídica, como en el anterior caso. Claro, pero es un dato. Esta persona estaba inscrita como autónomo. ¿Qué quiere decir? Claro. Esta persona decide, ¿no?, inscribirse como autónomo y ejercer una actividad como autónomo, pero ahora está reclamando que, que se le reconozca que en realidad acá hay una relación de tipo laboral. ¿Qué es lo que debieran averiguar ustedes, en todo caso, para saber si realmente estas personas desempeñan una actividad como autónomo, una actividad como un trabajador autónomo o no? Doctor, ¿Qué es lo que debieran investigar o averiguar de este caso, por ejemplo? ¿no podría ser? ¿No estamos hablando de dos empresas? Bueno, no sé. Puede ser que estemos hablando de dos empresas, una distribuidora y una empresa de gaseosas, o no, ¿no? En todo caso. ¿Alguien más dijo algo por ahí? Sí, de alguna manera podría ser una especie de tercerización respecto de los camiones distribuidores de esta empresa, que no sean puntualmente trabajadores de su empresa, pero estén tercerizando ese servicio. Y que de alguna manera no renovar ese trato laboral respecto de esta distribución, bueno, puede ser
derivado de eso mismo. Claro, y si la empresa dice, bueno, mire, acá yo demuestro que esta persona está inscrita como autónomo, pero además celebramos este contrato de tipo comercial, lo tengo acá escrito, lo exhibo. A ver, ¿qué relevancia tiene? Perdón, profe, ¿no podría ser el hecho de saber si emite factura? Porque, por ejemplo, donde yo trabajo hay gente que está inscrita como autónoma, pero sin embargo claro, está dentro de la nómina y se le abona el sueldo, digamos, como si fuese un empleado, por más de que esté inscrito como autónomo. Avanzamos un poco entonces. Acá alguien que tiene que presentar su quit y su inscripción como autónomo para consecuentemente facturar por los servicios prestados, ¿sí? Justamente a esta empresa de gaseosas. A ver, ¿qué relevancia o qué datos tendrían que investigar ustedes aparte de estos que les mencionamos para resolver, ¿sí? Esta cuestión? ¿Por qué? Pregunto esto, ¿no? Porque acá parece que una exigencia para contratar, porque dice al momento de la contratación debió presentar su quit y su inscripción como autónomo, que quizás no la tuviese hasta ese momento este trabajador, o si la tenía bien, bárbaro, la tenía, pero ¿qué hecho determinante en relación a esto, de la cuestión de la facturación, cambiaría la solución? A ver, si se dan cuenta. ¿La económica? ¿Hacer consulta a un organismo? Supongamos que esta persona inscrita como autónomo factura, ¿no? Sí, en la FIP. Bien. No, bueno, factura. Sí. Bien. Y ahora, a ver, si las facturaciones son en forma correlativa y a una sola empresa, ¿sí? Y no a varias. Hay relación de dependencia. ¿Es relevante o no es relevante? Sí, para resolver el caso, sí. ¿Por qué? Y tengo la duda con el auxiliar, con el ayudante. Bueno, después pasamos al auxiliar, pero ¿por qué decís que sí, es relevante? Y porque está demostrando que está trabajando para esa única empresa y no para otras. Como Claro, que tiene una si relación de dependencia con esa empresa. Porque si fuera no, un repartidor... ¿Cómo? Si no, facturaría para varias. Claro, exactamente. Está bien que el contrato de trabajo no hay una exclusividad en cuanto al contrato de trabajo, que uno puede trabajar en un lugar y en otro también, ¿no? Pero acá, por ahí quizás podamos resolver este caso desde esa cuestión también, ¿no? Que no solamente trabajaba para esta empresa, sino que simultáneamente también lo distribuía para otras, ¿no? Pero bueno, acá hay otros datos, dice también que se tiene que presentar todos los días a las 5 de la mañana, en el lugar donde se le indique, ¿no? Cargar la mercadería. Ahí está demostrando la facultad del empleador de estructurar una tarea. Y eso pero es claramente. ¿No pasaría también en un contrato de tipo comercial? Sí, ver, uno no puede, sí, también, sí, claro, sí, pasaría. Claro. Entonces, pareciera ser que... Sí, a ver. Perdón. Que para mí también, como dijo la compañera, es una terciarización de lo que hace la empresa Gluncola. Un contrato de tipo comercial. Gluncola dice, bueno, yo no quiero distribuir yo las gaseosas, contrato diferentes distribuidores. Sí, le sale más barato que quizá tener un vehículo, que tener un empleado, las cargas sociales y demás, y decide contratar, terciarizar esa labor de la empresa. Bien, ahí lo que se trata entonces es resolver si Pedro Ruiz es o no un empleado de relación de dependencia, más allá de que decida. Claro. ¿Sí? Si Pedro Ruiz factura a varias empresas, bárbaro, cae que es un trabajador autónomo. Si factura a uno, tampoco implica el 100% de que sea empleado de la empresa, porque en las otras puede trabajar de forma informal. Para mí, la condición de que tenga quit y que la empresa le tenga que dar la autorización para que contrate a un auxiliar es porque la empresa se supone que en su buen accionar sabe que es solidaria en cuanto le pase algo al ayudante del Pedro Ruiz.
En realidad no hablamos de solidaridad acá con respecto al ayudante. Responsabilidad solidaria. Pero tampoco de responsabilidad solidaria, porque si Pedro Ruiz es trabajador en relación de dependencia, bien, el auxiliar de Pedro Ruiz también va a ser trabajador en relación de dependencia, pero ¿de quién? ¿De Pedro Ruiz o de la empresa? De la No, empresa. no, de Pedro Ruiz. No, de la empresa en el artículo 23, si no me equivoco. 28. 28. 28. No. Pero, a ver, no hay una cuestión de solidaridad si nosotros concluimos, a partir de otros elementos que del caso no surgen acá, que Pedro Ruiz es un trabajador en relación de dependencia respecto de la empresa de gaseosa, el ayudante, ¿sí?, que estuvo autorizado para servirse de ¿no? Pedro Ruiz está autorizado para servirse de este ayudante, bueno, va a ser trabajador ¿de quién? De la empresa. Hola, sí. Gaseosa, Pero no, yo me no de Pedro refería Ruiz. Pero no hay en una el caso- responsabilidad solidaria, ojo, no hay una responsabilidad solidaria de Pedro Ruiz y de la empresa con respecto a los reclamos que el ayudante puede realizar. Hay una responsabilidad única, que en este caso es de la empresa de gaseosas. Pero esto sí concluyen que hay una relación de dependencia. Perdón, No, eso es por si concluía yo que era un contrato de terciarización. Por eso decía que había una responsabilidad solidaria en cuanto si al auxiliar sufría un accidente de trabajo, bueno. Claro, los pero dos no eran- confundamos el tema de la terciarización, que es el artículo 30, con esta situación. Acá estamos viendo si hay una relación de dependencia entre Pedro Ruiz y Cluncola, ¿sí? Y qué pasa con el ayudante. Bueno, el ayudante va a ser considerado, si nosotros concluimos de que Pedro Ruiz es empleado en relación de dependencia, va a ser considerado el ayudante también empleado en relación de dependencia, pero no de Pedro Ruiz, sino de la empresa gaseosa. Y no hay ninguna responsabilidad solidaria de Pedro Ruiz respecto de los reclamos de su ayudante. No, en este caso no, está bien. No hay una... Dice, pero al estar como monotributario realiza la carga social. En el caso de concluirse que la relación, no entiendo la pregunta de Patricia, no sé si estaba ahí. No, yo decía que hay una relación laboral, ¿no? Pero en el caso de ser monotributista, reduce las cargas sociales de parte del empleador, ¿no? Bueno, hay una Claro. situación de fraude ahí, Sí, evidente, sí, ¿no? y en Que- caso de concluirse esa relación, va a tener que demostrarlo, ¿no?, el trabajador ante el juez. En Bien, caso de que en este quiera caso, realizar un juicio por un fraude, ¿no? reclamo. A ver, Porque- en síntesis, ¿es importante o es relevante la inscripción como autónomo de una persona para concluir de que acá no hay relación de dependencia? ¿Sí? No, porque prima la No, realidad sobre las formas. exactamente, el principio de primacía de la realidad, y en este caso tampoco el contrato que recién mencionaba una compañera, que podría llegar a ser exhibido, ¿no?, por la empresa. Acá hay un contrato comercial de distribución. Bien, sabemos que el contrato de trabajo es no formal, puede ser un contrato de tipo verbal, escrito o tácito, ¿no? También, pero no es formal, ¿sí? Y cualquier contrato que se pueda enfrentar justamente a esa situación, la del contrato de trabajo, bueno, pierde virtualidad en principio justamente del principio de la primacía de la realidad, ¿no? No, y se van a aplicar las normas del derecho al trabajo, entonces, del contrato de trabajo. Obviamente, obviamente. En conclusión, acá por ahí quizás falten algunos datos más, pero está bien cómo creo que lo han analizado, ¿no?, en base a estos factores que se presentan, ¿no?, acá en este caso, y presentando la duda acerca de si esto es o no una relación de dependencia, si se dan o no determinadas circunstancias, como por ejemplo esta de la facturación, porque no hay una relación única, ¿sí?, que se presenta justamente con esta empresa de gaseosas, sino que con otras también por ahí, si quizás ni sean tampoco empresas gaseosas, te puedes distribuir otro tipo de mercaderías. ¿Alguien, no sé si quiere aportar algo más? Pasamos al caso 3. No, está bueno traer a colación que hay dos fallos, creo que es uno es A una ver. querella y otro es Echegaray, Luis Orlando. Y básicamente, ¿qué dicen? Nosotros subimos fallos acá, ¿no? Léanlos, por favor, básicamente, ¿qué dicen? Sé que Echegaray dice que es una relación de dependencia, aún así que el titular sea propietario que el empleado sea propietario del flete,
en este caso es un flete, y que se presume el contrato de trabajo si se demuestra la relación de dependencia, que presta En principio servicios. los fleteros no son trabajadores en relación de dependencia, en principio. Pero bueno, tendrá que ver esta cuestión también con el análisis de las diferentes circunstancias que involucran a este caso en particular. O a los Claro, casos en este caso particular justamente se había demostrado que era relación de dependencia, que prestaba servicios. Bien, bien. Bueno, pasamos al caso 3, si les parece. Nos van a quedar algunos por ahí sin ver, pero bien, avancemos un poco si quieren. Bueno, acá tenemos el caso 3, que es muy interesante. La doctora Andrea Quiroga se desempeñó en el sanatorio Rivadavia como médica pediátrica durante 20 años, los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas y sábado por medio en guardias pasivas, sin obligación de concurrir al establecimiento. Y las guardias eran de 24 horas. Atendía pacientes de las obras sociales adheridas y estaba autorizada a atender pacientes particulares. Por los pacientes de la obra social se le liquidaban mensualmente sus honorarios, previo descuento del 40% por gastos de administración del sanatorio. Y en cuanto a los pacientes particulares, se les descontaba el 30%. Estaba inscripta como autónoma y, bueno, podría tomarse vacaciones en cualquier época del año, pero debía convenir un reemplazo con otro profesional de la cartilla de médicos autorizados por la obra social. Bien, lo primero que tenemos que determinar es qué relaciona a las partes y por qué consecuencia se deriva de la respuesta anterior y, bueno, si encontramos algún principio o técnica del derecho del trabajo. Yo lo que estuve viendo, que para mí es una relación laboral, en tanto y en cuanto se pueda aplicar el principio de la realidad, porque ella durante 20 años asistió lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 de forma continua, y sábados, perdón, por medios con guardias pasivas, y dependía del sanatorio donde cobraba, le liquidaban mensualmente sus honorarios, a pesar de estar inscripta como autónoma. Bien, hay que tener en cuenta otros datos, ¿no? También acá para, por lo menos que se nos presente alguna duda. La facultad, por ejemplo, la autorización que tenía para atender pacientes particulares, ¿no? Respecto de los cuales también había una comisión que se le debía abonar al sanatorio por gastos propios justamente de la atención, de recepcionista o de las cuestiones administrativas que tienen que ver con la atención de esos pacientes, ¿no? Bueno, la inscripción como autónoma. Sí. No lo analicé tan relevante porque como que lo equiparé con la parte de la agencia, tenía la duda de la agencia de remis. Está bien, pero no, está muy bien lo que decís, pero de todas maneras no hay que de ninguna manera descartar un hecho porque parece ser irrelevante, ¿no? Cada hecho que se presente tenemos que determinar si es relevante o no. Pero no descartarlo, ni quitarlo del caso, porque este es un problema que puede presentarse el día de mañana cuando ustedes ejerzan la profesión, ¿no? Tenemos varios hechos que se nos presentan frente a un caso, eliminamos uno, sacamos del medio uno porque no nos conviene frente a esta resolución o frente a este enfoque que queremos darle. No es el camino correcto, es el camino equivocado, porque eso que quitamos puede ser muy relevante. Puede ser tan relevante que nos quite argumentos para sostener nuestra postura, ¿no? Entonces, si lo quitamos del medio porque no pareciera ser que no nos sirve para resolver este caso, bueno, hay peligro, hay danger, ¿no? O sea, tenemos que estar atentos justamente a esta cuestión. Lo quité para el análisis de ahora porque estaba en duda yo. Claro. En lo que tenía certeza era, bueno, en lo que ya dije, y además en que debía ella misma buscarse un reemplazo para sus vacaciones. Bien, claro. Nosotros siempre tenemos que apuntar, nosotros tenemos siempre prestar especial atención a aquellos hechos que nos siembran duda, ¿no? Porque aquellos de los cuales estamos seguros de que este es el enfoque jurídico correcto, bueno, también va a estar seguro el otro analista jurídico, ¿no? Pero aquellos que nos siembran duda, esas son las claves a veces para resolver los casos, ¿no? Aquellos hechos que no se nos presentan como dudosos.
esto que mencionaba recién la compañera, ¿no? Que puede tomarse vacaciones en cualquier época del año. ¿Esto pasa con los demás trabajadores? No. No. Entonces, No, hay un periodo determinado por la ley. No, está bien, pero puede que trabajador y empleador pacten porque Sí, esto se puede, en todo sí, caso sí, sea se más puede pactar. beneficioso Sí, para el trabajador. más allá del plazo hay casos en los que se permite. De hecho, nosotros, en mi caso particular, donde yo trabajo, si bien tenemos un periodo específicamente por la actividad donde no nos podemos tomar en cierta fecha vacaciones porque tenemos mucha demanda, tenemos una cierta fecha para tomarnos vacaciones, y en caso de que, en mi caso, como soy estudiante y a veces se me complica con el tema de las vacaciones, la cursada y todo, llegado a negociar fechas en las cuales me podía tomar y no me complicaba ningún tipo de actividad, digamos. Más allá de la normativa, digamos, uno puede pactar otra cosa. Claro, entiendo, pero este caso es diferente. Vamos a hablar de vacaciones, y vamos a hablar de vacaciones como facultad, ¿sí? Del empleador de otorgar vacaciones, ¿sí? Cuando él lo decida. No es una decisión del empleado tomarse vacaciones en cualquier época del año, ni siquiera en los días que corresponden tomarse, en la época que corresponde otorgar vacaciones. Es una decisión del empleador, ¿sí? Que está limitada, por supuesto, como todas las otras facultades que existen en el marco de las leyes laborales. Pero acá el caso habla de otra cosa, ¿no? De otra facultad que es respecto del trabajador, que puede tomarse vacaciones cuando él lo quiera, pero con una condición. ¿Cuál es esa condición? No, tiene que dejar un reemplazo, que sea de la cartilla. ¿Cualquier médico puede reemplazarlo? No, de igual especialidad. Pero que tiene que estar... Sí, igual tiene que estar en la cartilla, tiene que estar en la cartilla, sí. Alguien que esté en la cartilla como debe estar ella. Ahora social lo tenía claro. Perdón, ¿alguien más quería mencionar algo, hablar del tema? Como que era la misma obra social que tenía que habilitarlo, que en sí tenía la decisión. No entendí bien, perdón, discúlpame. Que decía que por más que ella decidía, la obra social era el que le habilitaba, le daba de las personas que ella podía elegir, pero en sí era la obra social que decidía, que tenía ese poder de decidir. Claro, parece estar un poco ausente este poder de decisión de la obra social con respecto a que el tema de las vacaciones, ¿no? Porque acá no dice que ella tiene que preavisar, ni que avisar con un tiempo suficientemente extenso para que la obra social se organice, sino que acá dice que directamente se puede tomar la vacación cuando ella quisiera. Pero convenir sí el reemplazo con otro profesional. Acá convenir, la palabra convenir por ahí es un detalle, ¿no? Que también sirve para resolver este tema. Pero, y los otros elementos que ustedes tienen acá. Recuérdense lo que hablamos también sobre la jurisprudencia de la Corte en materia de los profesionales universitarios, que este es un caso, ¿no? Una médica. ¿Recuerdan ustedes, ¿no? El tema de la aplicación. Profesor, disculpe. Bien. Es sobre, digamos, el Sanatorio Rivadavia. O sea, si es público, no sería relación de dependencia, porque el artículo... Estamos hablando de un sanatorio privado, acá no lo dice. Privado. Pero estamos hablando de un sanatorio de carácter privado, sí. Es pero si no clínica, lo fuera, un sanatorio. No estaría. No, bueno, ahí está, la cuestión pasa por otro lado, el contrato de tipo administrativo que une a un trabajador de la administración pública, ¿no? O mejor dicho, un trabajador vinculado a un empleo público con un organismo estatal. Pero acá no estamos hablando de esto, estamos hablando de un sanatorio que está, en todo caso, administrado por una obra social, ¿no? Claro. No hay obras sociales adheridas al sanatorio, pero está perfecto. Sí, bueno, la pregunta, la inquietud de la compañera se resuelve en ese sentido, digamos, que esto es un sanatorio privado. Pero bueno, a ver, ¿alguna otra apreciación con respecto a este caso? ¿Les parece que acá no hay ningún tipo de dudas de que acá hay una relación de dependencia, que hay una relación laboral, o alguno opina lo contrario, quizás? ¿O algún elemento? No, hay una relación laboral y hay una relación de dependencia, pero con una distinta modalidad que le cabría, por ejemplo,
a una persona administrativa del sanatorio, en donde el sanatorio sí le daría vacaciones en un tiempo determinado, en el periodo indicado. Es una relación distinta, pero sí hay una relación de dependencia. Obviamente, pero hay señales de alerta acá, que tienen que ver con la atención de pacientes particulares. Cuando hablamos de atención, deberíamos analizar. ¿Perdón? ¿Cómo? La facturación también se debería analizar. Hay un preacuerdo con el sanatorio de que pueda atender pacientes particulares, pero le cobra una comisión. Perfecto, está bien, sirve como elemento a tener en cuenta. No se olviden que la Corte ha decidido, lo hemos visto nosotros cuando hablamos del fallo Rica, cuando hablamos de la jurisprudencia de la Corte en este sentido, de que en realidad el profesional universitario en principio es un trabajador autónomo, ¿no? En principio se trata de un profesional autónomo que está inserto en una actividad en la que es la independencia es justamente algo que lo caracteriza. Entonces, no se les aplica a ellos la presunción del artículo 23 y hay que analizar elementos que son relevantes en estas cuestiones, ¿no? Pareciera ser que en estos casos, bueno, hay que tener una especial precaución y atención para resolver en consecuencia si esto es una relación de tipo laboral o no. Pero, doctor, ¿me puedo hacer una bien. consulta? La diferencia, o sea, en el caso del fallo Cairone y Rita, la diferencia era que los profesionales decían de qué forma iban a cobrar ellos, ahí ya no intervenía el hospital. En cambio, en este caso, a ver si no lo malinterpreto el caso que ustedes dieron, el sanatorio está disponiendo cuánto va a cobrar la doctora. Bien, bien. Lo razoné bien, ¿eh? Sí, está bien razonado, claro, por supuesto. Sí. Okay, bueno, okay. Es importante tener en cuenta esto también, que menciona la compañera, ¿no? Que acá hay una directiva aparte de todas las demás que tienen que ver con el horario, referida justamente a la forma de liquidar los honorarios, ¿no? Por los pacientes de la obra social de una manera o de un determinado porcentaje, y con respecto a los pacientes propios, ¿no? Particulares, la obra social también recibe en concepto de gastos, ¿no? Eso es lo que, como está de esta manera imputado por la obra social, parte de lo que le cobra a esos pacientes particulares. Bien. Sí, claro, acuerdos preestablecidos entre las partes también pueden existir en materia laboral, ¿no? El contrato de trabajo tiene un montón de cláusulas, no escritas en algunos casos, en la mayoría de ellos, pero sí vinculados justamente a cómo se va a desarrollar la relación laboral, y más tratándose de trabajadores o eventuales trabajadores donde la dependencia técnica está bastante ausente en estos casos, porque acá cuando hablamos de dependencia técnica no existe, o está tan ausente porque este caso así lo demuestra, tratándose de que involucra a un profesional de tipo universitario, ¿no? En este caso, bueno, pareciera ser de que acá no existe la dependencia de orden técnico como la vemos con respecto a los demás trabajadores. Si alguien quiere hablar algo más de este caso, si no pasamos al otro. Bien. Profesor, una pregunta. Gracias. Referente a las obras sociales, sí, se manejan mayormente con estatutos, ¿no? Digamos, referente de cómo hacer las contrataciones. Perdona que no prendo la cámara, pero me funciona mal. Las obras sociales generalmente en estos casos se manejan con contratos de locación de servicios con los trabajadores, ¿sí? Con los trabajadores profesionales. Hay muy pocas obras sociales que tienen en relación de dependencia, que mantienen en relación de dependencia a sus profesionales médicos, ¿sí? En la mayoría de los casos se utiliza este tipo de contratación por la locación de servicios, ¿no? Que sin embargo puede también tener que ver con un contrato de tipo no escrito, ¿no? Pero donde este trabajador sí tiene que presentar o facturar como autónomo, porque esta es la forma en que ellos suelen manejarse. Quizás hay otros sanatorios o clínicas importantes que no tienen este método de trabajo, pero bueno, esto
tampoco es tan lineal. Sí. Gracias. María. Bueno. Yo quería, Bárbara. para ver si, porque me quedó la duda en realidad, quería saber si en este caso entonces no opera la presunción de que existe un contrato de trabajo, porque yo, o sea, analicé como que había, como que por más que la dependencia técnica, como que se podía observar como un... Claro, bueno, hacia eso parece Pero... apuntar esta tesis restringida de la Corte Suprema con respecto a este tipo de trabajadores, ¿no? Que en realidad deberá demostrar, en la aplicación de esta tesis de tipo restringida, deberá demostrar que este contrato de trabajo es de orden laboral para que opere la presunción. Pero sí, bueno, contestando la pregunta que me hace, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la no aplicación de la presunción del artículo 23 a este tipo de trabajadores, a este tipo de personas que trabajan, ¿no? Como en virtud de ser profesionales universitarios. Pasamos al otro caso. Pasamos al caso 4. Bien, sí. bárbaro. Bueno, una empresa de indumentaria deportiva, Sport SRL, contrató el servicio de limpieza de la empresa Brillantes Servicios de Limpieza S.A. Durante 4 años, las señoras Domínguez y Anzorregui realizaron diariamente la limpieza del establecimiento de venta de indumentaria. Pero a diferencia de los otros trabajadores del lugar, a fin de mes debían presentarse a cobrar en la sede de la empresa de limpieza. Hace unos días, Sport SRL rescindió el contrato con Brillante S.A. y como consecuencia de ello, esta última despidió a Domínguez y Anzorregui por falta de trabajo. ¿Qué norma encuentra aplicable en la especie? ¿Qué principios y técnicas del derecho del trabajo encuentra de aplicación y asesora a las trabajadoras? ¿Contra quién deben dirigir sus reclamos y con qué fundamento jurídico? Y asesore a la empresa de indumentaria frente al reclamo de las trabajadoras. ¿Qué les parece? Yo aplicaría el artículo 30 de la subcontratación y delegación y solidaridad. ¿Por qué? Porque la limpieza es concomitante a la actividad principal. O sea, la empresa madre y la empresa autónoma tienen un objeto propio, que era una adquirió para que y la otra para que le limpiara la empresa. De alguna manera hay una solidaridad. Pero ¿qué tenemos que ver además en este caso? Que esa actividad sea, lo dice el mismo artículo 30. ¿Te acordás cuando hablamos de actividad normal específica y propia del establecimiento, ¿no? Claro. O sea, no cualquier tipo de subcontratación habilita la aplicación del artículo 30, sino que esta subcontratación de servicios deberían responder a la actividad normal específica y propia del establecimiento. Y en base a esto, ¿cómo resolvemos esta cuestión, ¿no? O este caso? ¿O qué tenemos que ver acá? Que es lo que importa. Que es una actividad ajena a la empresa, que se dedica a indumentaria deportiva, y que en realidad el verdadero empleador es la empresa que presta servicio de limpieza. Acá no hay ninguna duda de que el empleador verdadero, que nunca se ocultó, es Brillante S.A. No hay ninguna duda de esto, no hay una situación de fraude. Recordemos esto, sino que hay una subcontratación de servicios que hacen o no a la actividad normal específica y propia del establecimiento. Eso es lo que tenemos que resolver, ¿no? ¿Y qué tenemos que resolver entonces? Si la actividad prestada por estos trabajadores, en el marco de la contratación comercial que hizo Brillante con Sport, ¿sí?, responden a la actividad normal específica y propia del establecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que determinar acá? ¿Qué es lo importante para resolver el caso? Creo que no, profesor, porque la empresa es de indumentaria. No se dedican a lo mismo. O no apuntan, digamos, a eso. Una se dedica a qué y otra se dedica a qué. La confección de prendas deportivas y la otra a limpieza. Sí. Pero no solo la confección, sino la venta, ¿no? También estamos hablando de el comercio, perdón. Sí. Establecimiento de venta estamos hablando. Sí. Y la venta la realiza en un local, que es donde trabajan estas trabajadoras de la empresa de limpieza.
justamente. ¿Por qué? Porque están limpiando ese local. De alguna manera entiendo también que, digamos, para como una buena, un buen negocio, también tiene que tener, digamos, Sí. Perdón, profe, no sé si quería decir algo. Sí, no. Patricia, ¿vos estás hablando? No. No, Guadalupe. Guadalupe, bueno, ¿a qué apuntás? A ver. Respecto de que el salón de venta también tiene que estar en determinadas condiciones, digamos, si esa empresa quiere tener una imagen para poder vender, ¿no? Claro. De alguna manera es una actividad que es importante para dar esa imagen de venta, ¿no? Justamente, pienso yo. ¿Ustedes entrarían a comprar algo en un lugar, en un local donde esté todo sucio? Y no. No, evidentemente no. Pareciera que no. En este caso, profesor, lo que da a entender, de acuerdo a lo que leí, de este caso, está bien. Sport contrató, digamos, tenía una relación con limpieza, con el servicio de limpieza, un brillante. Una relación comercial. Dice acá, la relación comercial, digamos, que tenía Sport con el servicio de limpieza, pero no indica, digamos, que Domínguez y Anzorrey pertenecían a la empresa Brillante, solamente indica que trabajaban hace 4 años, pero ¿para quién trabajaban? Trabajaban para Sport, en este bueno, caso. hay un dato que es relevante en ese caso, lo que que responde a dice tu que es pregunta. relevante, que en donde, claro. Porque todos los meses tenían que cobrar en la sede de la empresa, quien le pagaba, y además cuando termina el contrato, quien despide a las trabajadoras es Brillante S.A. Está bien, Creo ahora que sí. Pero de alguna manera el reclamo no iría frente a ambas empresas, porque si bien las trabajadoras cobraban su sueldo, digamos, en Brillante S.A., de alguna manera en Sport SRL tendrían que asegurarse, digamos, que ese trabajo sea remunerado, porque concretamente, o sea, físicamente estaban trabajando en Sport SRL. Eso es un poco la respuesta a la pregunta C, ¿no? Asesora a las trabajadoras y contra quién debería dirigir sus reclamos y con qué fundamento jurídico. Creo que están todos de acuerdo, más o menos han apuntado a esto, de que acá lo que hay que resolver este caso en virtud de lo dispuesto por el artículo 30. Primer paso, una vez identificado el artículo, ¿por qué? Porque a nosotros se nos presenta esta situación en la que hay un empleador que es quien justamente contrató a estas personas para prestar un servicio de limpieza con respecto en otro lugar, en un establecimiento de venta de indumentaria. Bueno, esta situación responde a justamente la actividad que realiza la empresa de limpieza. La empresa de limpieza presta servicios de limpieza hacia terceras empresas, hacia otros lugares, en otros lugares, no claro, en la misma a eso empresa, se dedica, Brillante. ¿no? Es una empresa de servicios, se dedica a esto, justamente que hay una contratación. Y en virtud de esta contratación, bueno... ¿La condición del despido cómo fue? ¿Justificada o injustificada? Bueno, esto es lo que vamos a resolver una vez determinado. Más adelante, si hay ¿no? claro, bueno, a ver quién es el empleador, ¿no? Y qué pasó con esto, en todo caso. Acá no se discute, en todo caso, por mí, en principio,